Buen día, ¿cómo están? Les saluda el pastor Pablo Soriano desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Es un gusto estar con ustedes en esta hora. Es un gusto poder compartir este tiempo. Estamos coordinando el área de Futbolistas para Cristo acá en Monterrey, Nuevo León con el equipo de Rayados. El día de hoy nos tocó compartir este tiempo. Será una bendición poder compartirte la palabra. Así es que espero que te quedes en este tiempo con nosotros y vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude y que podamos compartir la palabra y que sea de bendición para tu vida. Acompáñame orando en esta hora ahí donde estés. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, para compartir tu palabra. Estamos contentos, Señor, porque podemos llegar a mucha gente a través de este canal de Futbolistas para Cristo. Señor, bendice a todas las personas que vayan a estar escuchando esta transmisión, vayan a estar viendo esta transmisión, que sea de bendición tu palabra, que seamos muy bendecidos en esta hora. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Dios. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a entrar de lleno a lo que es la palabra. Si tú recuerdas en los temas anteriores que se ha compartido en este canal de Futbolistas para Cristo, se ha estado compartiendo el carácter de Cristo. Y el día de hoy vamos a continuar aprendiendo de lo que es el carácter de Cristo y vamos a enfocarnos en la forma de hablar de Jesús. ¿Cuál era la forma de hablar de Jesús? Tú sabes que es bien importante nuestras palabras, es bien importante la forma en la que hablamos cuando estamos contentos, cuando estamos tranquilos, cuando estamos enojados, cuando estamos pasando por alguna tentación, alguna dificultad. Así es que el día de hoy vamos a aprender del ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y me gustaría entrar leyendo una palabra en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 1 para ver ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Por ahí vamos a compartirte el versículo para que tú puedas seguir esta lectura. Dice Mateo capítulo 4 versículo 1. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este momento Jesús está pasando por la tentación del enemigo y vamos a aprender cuál fue la forma que habló Jesús. Si te das cuenta, al decir escrito está, Jesús está recitando la palabra de Dios que había sido escrita hasta hace tiempo, que fue el Antiguo Testamento. Entonces Jesús está citando esa palabra, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa fue la forma de hablar de Jesús. ¿Y qué es lo que nos enseña estos versículos? Que la forma en la que tú y yo podemos hablar es también acerca de la palabra de Dios. Cuando estamos siendo tentados, cuando estamos pasando situaciones difíciles, tú y yo podemos citar la palabra, pero para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que llenarnos de su palabra, tenemos que leerla constantemente, tenemos que estar escuchando su palabra constantemente para que esa palabra pueda habitar en nuestro corazón y en nuestra mente. Y cuando vengan las dificultades, tú y yo podamos vencer esas tentaciones del enemigo a través de la palabra de Dios. Tenemos que empezar a aprender y poner atención a su palabra para que se vaya haciendo como un rema, como algo en nuestra vida diaria, algo natural que estemos nosotros escuchando y también hablando la palabra de Dios. Quiero compartirte otro versículo en el libro de Proverbios capítulo 4 versículo 20. Mira lo que dice esta palabra. Dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. Esta palabra nos invita a que estemos atentos a la palabra de Dios. Yo le doy gracias a Dios porque el día de hoy, si tú estás viendo esta transmisión, estás atento a la palabra de Dios. Es bueno que tú sigas de esa manera, escuchando la palabra, pero también leyéndola de forma personal. Entonces, si nosotros ponemos atención a la palabra de Dios y la empezamos a declarar en nuestra vida,
Eso puede cambiar mucho en el transcurso de nuestros días, de nuestra vida, porque imagínate que esta palabra te puede llevar de la vida, de la muerte a la vida. Te puede llevar de la enfermedad a la sanidad. Si te das cuenta, lo que acabamos de leer en el versículo 22 dice, porque son vida a las que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Cuando tú y yo estamos aprendiendo y declarando la palabra de Dios es una realidad cuando nosotros la creemos y la aplicamos en nuestra vida. El Señor dice que Él pagó por nuestras enfermedades. Eso dice la palabra de Dios. Si nosotros lo creemos y lo declaramos, tú puedes ser sano en el nombre de Jesús, porque eso dice la palabra de Dios. Y es la forma que debemos estar hablando, hablar la palabra de Dios. También la Biblia nos enseña en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esa debe ser nuestra manera de hablar, que nuestra forma de hablar honre al Señor. Debemos hablar palabras honestas, palabras de buen testimonio, palabras que honren a Dios. El mismo Jesús nos invita a hacer eso, que hablemos palabras de bien. Eso es lo que tú y yo tenemos que estar haciendo en nuestra vida. A lo mejor anteriormente, antes de acercarnos a Dios, hablábamos palabras deshonestas, pero hoy tenemos que empezar a aprender de Jesús, del carácter de Jesús, y comenzar a hacer un cambio en nuestra vida, aún en nuestra forma de hablar. Te sigo leyendo la palabra. El día de hoy vamos a estar leyendo algunos versículos, espero que tú estés atento. Y mira lo que dice Juan capítulo 15, versículo 7. Dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si tú y yo permanecemos en la palabra de Dios, si tú y yo permanecemos con las palabras que habla la Biblia, dice el Señor, pídeme lo que quieras y el Señor nos va a responder. Ese es el ejemplo que el Señor nos deja de hablar la palabra de Dios, que dé buen testimonio. Ahora yo te quiero preguntar, ¿cómo es tu forma de hablar? A lo mejor muchos de nosotros todavía seguimos hablando cosas que no convienen. A veces la gente habla en doble sentido, a veces la gente habla mentiras, a veces la gente habla palabras malsonantes, y eso tenemos que irlo cambiando como hijos de Dios. Por eso tenemos que ir aprendiendo cada vez más de nuestro Señor Jesucristo y poder dar buen testimonio a la gente que nos conoce, que seamos personas diferentes, que se muestre en nuestra vida algo diferente, que podamos dar un buen testimonio y que la gente pueda ver que tú y yo somos diferentes. Si tú estás escuchando esta palabra, el Señor te está hablando a ti también y a mí también me está hablando, y el Señor nos dice que cambiemos nuestra forma de hablar, que seamos personas de buen testimonio para la gente. Quiero leerte también 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Y la mayoría de los jugadores que en algún momento puedan estar escuchando esta transmisión son jóvenes. Y bueno, habrá también algunos técnicos o personal del cuerpo técnico que escucharán también esta transmisión. Y la mayoría son jóvenes. Y mira lo que dice 1 de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Entonces, esta palabra nos invita a que seamos ejemplo en palabra, en la forma de hablar, que la gente pueda notar algo diferente en tu vida y en mi vida. Ahora, quiero cambiar un poquito el punto y quiero pasar a un segundo término. Otro punto que debemos aprender de Jesús es hablar con fe. ¿Cuántos de nosotros sabemos hablar con fe? A Jesús le gusta la gente de fe. Y si tú y yo hablamos en fe y creemos en fe, Dios puede hacer muchas cosas. Cuando tú y yo lo creemos y lo declaramos, el Señor Jesús está listo para hacer lo que tú y yo estamos creyendo y declarando en nuestra vida. Quiero leerte una historia de un hombre que le llama la Biblia el centurión.
Y quiero leerte esa historia porque habla mucho acerca de hablar en fe. Quiero que leamos también Mateo capítulo 8, versículo 5, y mira lo que dice esta historia. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Jesús le dice al centurión, este centurión se acerca y le dice: mi siervo está enfermo. Y Jesús le dice: yo iré y le sanaré. Si te das cuenta, Jesús habla con autoridad. Jesús habla con fe y le dice al centurión que va a ir y lo va a sanar. Jesús habla con fe, habla creyendo que eso iba a suceder, pero se encuentra con un hombre que entiende autoridad. Un centurión es un hombre que tiene a cargo 100 soldados. Es un soldado, hoy le llamarían un capitán, un sargento, y entendiendo autoridad, entiendes fe. Si tú eres un hombre que cree en autoridad y que cree en fe, puedes hablar con fe y puedes hablar con autoridad. El segundo punto que te quiero decir es que tú y yo tenemos que aprender a hablar con fe y con autoridad. El centurión le dice: yo entiendo autoridad y sé que si tú dices la palabra será hecho. Fíjate las palabras tan impresionantes que le dice este centurión. Le dice: yo sé que si yo le digo a un soldado haga esto, lo hace. En la milicia, en el cuerpo de soldados, en esos lugares, cuando alguien da una orden, las cosas se tienen que hacer. Entonces, cuando el centurión le dice a Jesús: si tú dices la palabra, yo sé que mi criado va a sanar, porque entendía lo que es autoridad, pero también al entender autoridad entendemos lo que es fe, hablar con fe. Jesús le dijo: voy a ir y lo voy a sanar, pero el centurión fue más allá y le dijo: no es necesario que vayas a mi casa, solamente dilo, y yo sé que si tú lo dices porque tú eres un hombre en autoridad, mi criado va a sanar. Dice, y Jesús le dijo: como creíste, te será hecho. Jesús habla como quien tiene autoridad y las cosas suceden. Necesitamos aprender de Jesús la forma de hablar con fe y con autoridad. Podemos seguir aprendiendo de la forma de hablar de Jesús. Y te quiero compartir otra escritura, ahí mismo en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23. Si te das cuenta, hemos estado citando mucho el libro de Mateo. Sería bueno que lo leyeras completamente para que aprendieras más la palabra de Dios. Pero vamos a seguir. Mateo 8, 23. Dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, o sea, Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Jesús en esta ocasión estaba hablando con fe y con autoridad. Pero Jesús les dice a los discípulos: hombres de poca fe. En varias ocasiones Jesús les recriminó a sus discípulos que no tenían fe para hablar, para creer, para hacer cosas que ellos podían hacer. Jesús le habla al mar, le habla al viento,
y los vientos y el mar le obedecen. Podemos pensar, ¿pero a poco los discípulos podían hacer eso? Yo creo que sí. Si Jesús les está diciendo, hombres de poca fe, por qué dudaron? Yo creo que los discípulos podían hablarle también a los vientos y al mar, y los mares y los vientos le obedecerían. A lo mejor tú estás pensando, ¿será posible eso? Quiero decirte que sí. Jesús, cuando nos dice que hablamos con fe y con autoridad, y si nosotros decimos la palabra y la creemos y estamos y permanecemos en su palabra, dice el Señor, pide lo que quieras y será hecho. Entonces, hubo hombres en la Biblia que hablaron con autoridad, hablaron con fe, y cuando estos hombres hablaron de esa manera, Dios hizo grandes cosas. Y tú y yo podemos hablar de esa manera también en nuestra vida, pero tenemos que aprender a hablar de la manera que hablaba Jesús. Quiero mostrarte, para ir concluyendo, dos personajes en la Biblia que creyeron en fe y con autoridad y pudieron hacer grandes cosas. Quiero que me acompañes leyendo el libro de Josué capítulo 10 versículo 12. Josué capítulo 10 versículo 12. Dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente hubo vengado de sus enemigos. Esta historia se muestra en el libro de Josué. En una ocasión en que Dios había entregado a sus enemigos al pueblo de Israel, Josué al mando, y Josué le pide a Dios que detenga el día y la noche, y detenga el sol y la luna, para poder terminar con todos sus enemigos. Y lo que hace Josué es hablar con fe y autoridad. Imagínate, Josué le dice al sol: detente en Gabaón, y tú, luna, en Ajalón. ¿Y sabes qué sucedió? Pues el sol se detuvo, la luna se detuvo. Tú puedes decir, pero ¿será esto cierto? Tú puedes inclusive buscar en internet y puedes buscar cosas sobre este suceso, y te das cuenta que está comprobado científicamente que esto sucedió, que esto fue realidad, a la voz de un hombre, con la fe de un hombre. A lo mejor puedes decir, bueno, pero ¿quién lo hizo? Esa hazaña la hizo Dios, pero lo hizo porque un hombre, Josué, le creyó a Dios, creyó que él podía hablar con fe y en autoridad, y cuando él habló de esa manera, Dios hizo grandes cosas. Tú y yo podemos hablar en nuestra vida cosas que Dios puede llegar a hacer en nuestra vida también, pero tenemos que creerlo, tenemos que hablarlo sin dudar, y ¿sabes qué? Dios puede hacer grandes cosas. Te quiero compartir también el personaje de Moisés, la historia en la vida de Moisés. Y vamos a leer Éxodo capítulo 14, versículo 13. Dice este versículo: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar, y divídelo entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Este suceso a lo mejor es más conocido para todos, el día en que Dios abrió el mar rojo para que los israelitas atravesaran en seco. Los egipcios los venían persiguiendo porque estaban siendo liberados, el pueblo de Israel. Los egipcios venían detrás de ellos porque querían detenerlos, y Dios abrió el mar rojo. Ahora, Moisés habló con fe y con autoridad. Moisés empezó a orar, y Dios le dice: solamente di la palabra, solamente actúa, solamente empieza, dile a los hijos de Israel que caminen, que marchen. Y Moisés lo hizo. Moisés le dijo al pueblo: Dios nos permitirá, Dios peleará por vosotros, y ustedes estén tranquilos, solamente marchen y sigan avanzando. Y Moisés levantó su vara, extendió su vara sobre el mar,
y se dividió el mar. Ahora, ¿quién hizo esta hazaña? Una vez más, Dios la hizo, pero a la voz y a la fe de un hombre llamado Moisés, Dios hizo grandes cosas. En estos pasajes, Moisés está hablando en fe, pero también está actuando en fe. Nosotros tenemos que aprender a hablar con fe y hablar con autoridad. Las cosas que no son como si fuesen. Eso es fe. Entonces, hoy estamos aprendiendo del carácter de Cristo, la forma de hablar de Jesús. Primeramente veíamos que Jesús hablaba con la palabra de Dios. Y número 2, Jesús hablaba con fe y con autoridad. El día de hoy tú y yo podemos aprender a hablar con fe, a hablar con autoridad. Inclusive, como decíamos al principio, podemos pasar a través de la palabra de la muerte a la vida, porque podemos declarar vida en nuestra vida, vida espiritual y vida física también, y también de la enfermedad a la sanidad, porque tú y yo podemos declarar cosas en nuestra vida, y hay muchas cosas que tú puedes declarar en tu vida y Dios lo puede hacer. Pero ¿qué tenemos que hacer? Aprender a hablar con fe y con autoridad. Así es que espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Dios quiere hacer grandes cosas contigo, con tu familia y con la carrera profesional que te ha dado. Dios puede hacer grandes cosas contigo, pero es necesario que tú y yo lo creamos, actuemos en fe y en autoridad. Te bendigo en esta hora, en el nombre de Jesús. Le doy gracias a Dios por este día que nos permite compartir su palabra. Y el día de hoy me gustaría orar por todos aquellos que están escuchando esta transmisión, ya seas jugador, ya seas técnico, ya seas del cuerpo técnico, ya seas algún directivo. Que el Señor te bendiga en esta hora, y quiero orar por ti en este momento, en el nombre de Jesús. Padre, te damos muchas gracias porque nos has permitido esta palabra, Señor. Te pido que esta palabra se quede en nuestro corazón y en nuestra mente para que podamos aplicarla en nuestra vida. Que tú nos sigas enseñando y sigamos aprendiendo del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos aprender más y más de Él y podamos ser mejores personas, Señor. Ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestra vida, en nuestro diario vivir, y que nuestra vida pueda ser ejemplo para otras personas, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, y podamos darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te bendigo en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si tú has estado viendo estas transmisiones, si la palabra de Dios ha estado llegando a tu vida, yo te quiero invitar a hacer una oración en esta hora y a pedirle al Señor Jesucristo que siga obrando nuestro corazón. Te quiero invitar a que hagas una oración conmigo y le invites cada día a que Jesús tome tu vida y te ayude a cambiar, te ayude a ser mejor persona. Vamos a orar y quiero que tú repitas conmigo esta oración. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por la palabra que tú me has dado. Hoy decido abrir mi corazón para que tú sigas obrando en mi vida. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a ser mejor. Perdóname porque muchas veces te he ofendido y te he fallado. Pero hoy me arrepiento y te pido perdón por todos mis pecados, y te recibo y te acepto como mi Señor y Salvador. Dame el regalo de la vida eterna, y te doy gracias porque moriste por mí, por mis pecados, para ser bendecido a través de tu muerte y tu resurrección. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a toda la gente que está siguiendo esta transmisión. Te bendecimos una vez más desde Monterrey, Nuevo León. Fue un gusto estar contigo y espero que tú sigas aprendiendo la palabra de Dios a través de este canal de Futbolistas para Cristo. Te saluda el pastor Pablo Soriano. Dios te bendiga y buenas tardes.